julio de 1976 en la Ciudad de México, justamente ahí en el Aeropuerto Internacional de México, sucedió algo con una avioneta. Por favor, don Alfonso, ¿podría más o menos describir lo que sucedió en esa época? Pues sí, efectivamente, él en esta fecha despega hacia las 10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Él se dirigía a la zona del Vaso de Texcoco, que se ubica al oriente del aeropuerto de la Ciudad de México. Y allí iba a ser un aterrizaje de elevación. Y en ese momento él, cuando está sobre la zona del llamado Triángulo de Chimalhuacán, y así le pusieron los pilotos de la Escuela de México, porque allí sucedían incidentes raros a todas las avionetas que volaban en esa zona. Inclusive este piloto Rafael Pacheco le relató a nuestro amigo Fernando J. Telles, quien hizo toda la investigación en tiempo, que había tenido ya en una semana antes unos incidentes ahí raros, en los cuales pues no podía volar muy bien sus avionetas, sentía como que algo o alguien estuviera maniobrándola. Yo pienso que ya desde una semana antes estos supuestos seres extraterrestres pues estuvieron revisando, buscando la forma de tomar el contacto de la avioneta y de él mismo. En su relato que le hizo a Fernando J. Telles, él relata que pues empezó a sentir como su avioneta se empezó a elevar sin que él tuviera control de la misma. Empieza a sentir mucho sueño y sintió como que si lo jalaran hacia atrás. Sí. Pienso yo que pues fue la forma de subirlo directamente a una de las naves de estos seres que estuvieron interactuando con la aviación, que siguen interactuando aquí en México. Aproximadamente una hora después, el controlador aéreo de la torre de Acapulco, el controlador Jorge de Crechi, quien Carlos Limán tuvo oportunidad de hablar y hacerle una entrevista muy interesante, pues él relató que efectivamente recibe la llamada de un piloto, el cual está solicitando una comunicación, está solicitando una frecuencia para poder dar un mensaje muy largo. Cabe mencionar que él volaba en una avioneta Cessna 152, matrícula Extra Bravo, Zulu Oscar Extra. Una avioneta pues pequeña, que para haber llegado en una hora a Acapulco pues no había forma ni cómo, es inexplicable cómo llegó en una hora del aeropuerto de México allá a Acapulco. En ese mensaje que envía este extraterrestre por medio de la voz de Rafael Pacheco, pues da a conocer que no somos, toda la humanidad somos agresivos, que hemos estado siempre destruyendo la naturaleza, que tenemos guerras, etcétera, etcétera. El clásico mensaje en el cual pues nos están regañando estos supuestos seres extraterrestres. Y allí en las preguntas que le hace el controlador de Crechi, le pregunta en inglés, lo responde en inglés, le pregunta en alemán, responde en alemán, y es cuando se asombra el controlador aéreo, porque pues prácticamente todo lo que le está preguntando lo responde en 3 idiomas, en español, en alemán y en inglés. Y pues se oye en la grabación, no sé si la tengan ustedes ahí a la mano, es una voz como robotoide, una voz no humana, muy rara la voz que se escucha. Inmediatamente después de dar el mensaje, que dura aproximadamente que será como 10 minutos, había un chofer de una de las camionetas estas, bueno, de esos eran como trailers, donde bajaban los pasajeros y podían transportarlos del avión a la terminal aérea. Sí. El señor Luis Aguilar tuvo la pues buena fortuna de tener una grabadora, y cuando empieza a escuchar toda esta comunicación, él graba con su grabadora pues toda la comunicación que tiene este ser
extraterrestre con el controlador Jorge de Crechi. Después de dar ese mensaje, pues dejan en libertad a este piloto, vuelve en sí y se pregunta que dónde está volando. Por los datos que yo he visto en la investigación que hizo nuestro amigo Fernando J. Telles y que se publicó en la revista Contactos Extraterrestres, estaba volando aproximadamente frente a Zona Diamante, donde está el Hotel Princess, más o menos a esa altura. El controlador aéreo le da información y le dice que tiene que dirigirse en círculo hacia tierra firme, y es como encuentra el aeropuerto, porque pues el piloto Rafael Pacheco nunca había volado en Acapulco. Al aterrizar, pues inmediatamente las autoridades aeronáuticas rodean la avioneta, lo detienen porque pues creen que está drogado o está borracho el piloto. Lo llevan a la comandancia del aeropuerto José N. Álvarez de Acapulco y allí pues lo empiezan a interrogar. Existen las fotografías de el interrogatorio que se le hizo en la oficina precisamente de la comandancia. Sí. Y es cuando pues él relata que no sabe cómo está ahí, que él despegó de la Ciudad de México, que iba a ser un vuelo de ¿cómo se llama?, de capacitación allí en la zona. Claro, del, sí, es un vuelo con radar, ¿no es cierto? Es un vuelo controlado por radar, así que menos de 5 millas a la redonda del aeroparque no pueden andar. Eso... Sí, como le digo, es una avioneta pequeña, no tiene ni la capacidad ni los instrumentos. Me dijo un capitán, que fue precisamente el capitán Vitar, quien actualmente tiene la avioneta, ¿sí?, y que a él le tocó estar allí esa tarde. Él me comentó que pues todo era asombro en el aeropuerto de Acapulco, porque pues no se explicaban cómo era posible que una avioneta tan pequeña hubiera llegado de México hasta allá. Este capitán me dice que hubiera tardado aproximadamente 3 horas, hubiera tenido que volar de México a Chalco, luego a la zona de Iguala Guerrero, y de ahí a Acapulco, y hubiera tardado 3 horas. Otro de los datos importantes que no tiene explicación es que le dicen a uno de los mecánicos de Aeroméxico, que estaba basado allí en Acapulco, que revisara la avioneta, que le hiciera un checklist. Esto en aviación es cuando lo mandan a uno a revisar todo el avión, el fuselaje, las alas, frenos, líquido hidráulico, combustible, etcétera, etcétera. Sí. Y es cuando se da cuenta que el combustible pues está a tope, no ha gastado ni justamente un litro de combustible. El que usted está nombrando es un mecánico de Aeroméxico, que bueno, que lo mandaron a llamar justamente para hacer la verificación de la avioneta, ¿no? Y que se encontró con que el combustible estaba prácticamente al tope, lleno. Y que es imposible hacer un vuelo de esa clase, especialmente sin radar, sin transporter, y la verdad que no se lo explican, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me tendría más contento todavía, don Alfonso Salazar, es saber si podemos contar con todo lo que es la documentación de este caso. Sí, efectivamente, yo hace aproximadamente un año, leyendo el caso precisamente en la revista Contactos Extraterrestres, pues vi que Fernando J. Telles tenía unos documentos en la mano. Entonces al hacer el acercamiento me di cuenta que era un acta, y me comuniqué con él y le pregunté que si él tenía copia de la acta que se levantó precisamente aquella mañana en el aeropuerto de Acapulco, y me dijo que sí, que efectivamente él tenía tanto el acta levantada, que consta de 4 hojas, tenía el plan de vuelo, tenía las comunicaciones, el papel de comunicaciones que se levantó allí en la torre de control del aeropuerto José N. Álvarez de Acapulco, y tenía pues prácticamente toda la documentación que estaba avalando el caso. Le dije que si me hacía favor de mandarme una copia de toda esta documentación, y efectivamente me mandó la copia con las 4 hojas del acta levantada, y viene pues todo lo que estoy relatando, viene
en las actas, y lo que pues le da validez a este caso es que viene ahí con el sello nacional y viene la leyenda Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con estos documentos, pues no se puede negar que pasó esa situación, ese caso. O sea, está el mismo gobierno mexicano dando fe de que efectivamente sucedió este caso, que a nivel internacional, yo recuerdo, apareció en los periódicos aquí en México, el periódico La Prensa, el Novedades, el Excelsior, etcétera, pues le dio la vuelta al mundo, que otro piloto, lo que comentaba con Carlos Guzmán, lo que fue de 1975 a 1980, hubo muchos casos. Está el de Rafael Pacheco Pérez, está el de Carlos Antonio de los Santos, está la pérdida de Frederick Valentich, hay otro caso allá en Paraguay, que también una avioneta fue interceptada por ovnis, hay otro caso que dio a conocer Fabio Serpa, etcétera. O sea, fueron 5 años que al parecer un tipo de inteligencia extraterrestre estuvo interactuando con pilotos de avionetas alrededor del mundo. Así es, así es. Y bueno, y para el estudiante, ¿no? Número 82 de la Escuela de México, ¿no? Creo que no se la va a olvidar nunca más esa mañana, ¿no? Salió a las 8:15 de la mañana, despegó con vuelo para hacer una práctica y eran las 11:30 y no sabía en qué lugar estaba. Esto la verdad que lo sorprende a uno, ¿no? Sari, ¿alguna pregunta? Pues lo que enriquece el caso es contar con esos documentos, entonces sería fantástico tenerlos, porque el propósito del proyecto que estamos desarrollando es justamente lograr una desclasificación civil, teniendo documentos que avalan que oficialmente que el caso ha ocurrido. Entonces, la aportación que nos puede dar Alfonso en ese sentido es invaluable. Y bueno, ¿qué más que Alfonso y Carlos, que llevaron a cabo esta investigación directa y incluso fue presentada en su momento por History Channel? Entonces estamos con 2 investigadores de gran trayectoria que nos están aportando datos importantes para este caso. Así es, así es. Y bueno, Carlos, algo que... Sí, desde luego. Quiero yo complementar ahí los datos que nos está dando Alfonso en la descripción del caso. Cuando la avioneta del joven estudiante dice que pierde la maniobrabilidad de los controles, él se fijó que los relojes empezaron a oscilar y que la brújula giraba velozmente, y las demás agujas del tablero de la avioneta iban de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, es un fenómeno ahí también que puede clasificarse como electromagnético. Y otro de los puntos que relata Fernando Telles Pareja en la extraordinaria entrevista que le hizo a este joven estudiante es que el estudiante relata que entra a una nube como a los 6 o 7 minutos, está en esa nube, y dice que en esos momentos pues no tiene ninguna visibilidad, y fue cuando ahí el estudiante relata que siente sueño, y para ese entonces ya estaba alrededor de los 7,000 pies. Entonces aquí hay que tomar ese aspecto previo también, porque hay 40 minutos que el estudiante no sabe qué pasó, porque pues propiamente ya despierta cuando está en la bahía de Acapulco, y es cuando Alfonso nos relata que está próximo al aeropuerto de allá, porque ya empieza a entrar en contacto con los controladores, pero él
empieza a pedir en cierta manera auxilio porque no sabe dónde está, se encuentra desconcertado porque aparentemente pues despierta posiblemente de una situación hipnótica y ahí eso otro de los puntos fuertes porque esa situación de que entra a una nube que tiene, él tiene perdidos 40 minutos, que son los 40 minutos que se comunica esa voz que ha descrito Alfonso, esa voz rara, extraña, como robótica, y que son los 40 minutos que se tienen de la grabación que ha mencionado Alfonso, pero que nos hace ver que este fenómeno no fue y no ha sido exclusivo de este joven piloto, porque como recordarán, en muchos de los casos que tenemos acontecidos en el Triángulo de las Bermudas, precisamente los barcos o los aviones que ahí han pasado y que se han salvado, que no han desaparecido, han relatado precisamente ese hecho de que entran a una nube, de que todos los instrumentos empiezan a volverse locos y posteriormente pasan ya a esa zona y nuevamente todo se restablece. Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahora, por otra parte, lo que mencionaba Alfonso era de que efectivamente el estudiante estaba en una clase ya solo, volando solo y haciendo las prácticas de tocar, despegar, tocar, despegar. Sí. Lo que sí no sabemos es exactamente con cuánto combustible había el estudiante partido, porque esa avioneta sí, ya lo chequé, sí tiene capacidad para hacer un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco. Entonces claro, sí tiene una autonomía de alrededor de unas 3 horas, lo que si en un momento determinado la avioneta salió con el tanque lleno, esto acontecería porque el relato empieza que despega exactamente a las 8:15, de acuerdo a los datos de Telles Pareja, y aterriza exactamente a las 11:15. Este trayecto entre 8:15 y 11:15 son 3 horas 7 minutos, lo que si el tanque del estudiante hubiera ido lleno, sí tiene la autonomía para llegar. Sin embargo, mi pensamiento es de que el estudiante cuando partió no tenía un tanque lleno, puesto que al llegar a Acapulco, el mismo ser que, digamos que hipnotiza entre comillas al estudiante, le dices, sí, lo voy a dejar ya porque le queda poco combustible. Entonces se dan cuenta que Pacheco podría estar en peligro porque la avioneta ya no tiene mucho combustible. Sí, seguro. Bueno, Alfonso, ¿alguna acotación? Hay datos. Los datos que tengo yo son que, o sea, tú como profesional de la aviación, como piloto, tienes que llevar un tanque lleno, tienes que tener combustible de reserva por si te ocurre algún incidente en el aire. Según el reporte está que cuando el mecánico de Aeroméxico revisa la avioneta, el combustible en los tanques de esta avioneta, que pues es una avioneta pequeña, no es una avioneta grande ni un avión a reacción. Otra de las cosas que ya, y viene ahí asentado en el acta de hechos, otra de las cosas que recuerdo que dijo Jorge de Crechi en la entrevista que le hizo Carlos Guzmán, muy acertada por cierto, y que pues qué bueno que existe ese material, creo que todavía está ahí en las redes subida esta entrevista, es que Jorge de Crechi le pregunta al extraterrestre que de dónde vienen, y el extraterrestre le dice, eso no está de dónde venimos ni quiénes somos, los hemos estado vigilando desde hace mucho tiempo.
Y otra de las cosas que les dice es que su nave está exactamente arriba del puerto de Acapulco y que aunque la quiera ver no pueden porque ellos tienen la capacidad para hacer que se vea como una nube o como el cielo azul. Es otro de los datos que recuerdo yo que le comentó Jorge de Creche a Carlos Guzmán. Y como te digo, tanto en el caso de Rafael Pacheco como en el caso de Carlos Antonio de los Santos, afortunadamente, y qué bueno que México es uno de los países que guarda toda su documentación. Hay un archivo tan grande en todas las materias, llámese de historia, de matemáticas, etcétera, etcétera. En el Archivo General de la Nación aquí en México se guarda muchísima información. Y de estos, nosotros como investigadores hemos tenido la oportunidad de lograr obtener las copias de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre estos casos. Y como esos, pues te digo, avala estos documentos oficiales que el caso existió, que se hizo la investigación en el lugar cuando sucedió y que pues no hay vuelta de hoja. Sucedieron esos incidentes entre ovnis y aviones en México. Y como recordará Carlos, que está ahorita aquí conectado a esta comunicación, nosotros, primeros investigadores en México que nos recibieron, tanto la Fuerza Aérea Mexicana en el edificio sede, en su cuartel general ahí cerca de la Defensa Nacional, como en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en su versión de lo que vendría a ser RAMSA, Radio Aeronáutica Mexicana, que ahora se llama el CENEAM, Servicios Aéreos para la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Y allí tanto los militares mexicanos como la Autoridad Aeronáutica Mexicana nos dijeron a Carlos Guzmán y a mí que efectivamente ellos sabían de la existencia de los ovnis y que no eran nuevas estas historias. Carlos y yo tuvimos comunicación con un piloto que su papá tuvo un incidente ovni en el año de 1935 volando un avión biplano y que fue derribado por este plato volador en la zona de Balbuena. Ajá. Bueno, pregunto, ya que podríamos estar hilando un poquitito más fino. Entre Acapulco y México, ¿hay algún aeroclub, algún aeroparque donde haya podido bajar y cargar combustible? Sí hay. Están aeropuertos en lo que es Morelos, hay aeropuertos en lo que es el estado de Guerrero, pero indudablemente tú como piloto, si vas a bajar a pedir combustible, a solicitar que te vendan combustible, pues indudablemente tienes que traer una tarjeta dentro del medio aeronáutico, se llama una tarjeta de check, en la cual con esa tarjeta compras el combustible. Y por lo que sabemos es que tanto Rafael Pacheco no contaba con esa tarjeta. Él simple y sencillamente despegó del aeropuerto de la Ciudad de México, iba a hacer operaciones de toque y despegue en la zona de Chimalhuacán y regresar después de una hora al aeropuerto de México, porque recordaremos que en aquel año de 1976 todavía la aviación civil, llámese avionetas, la aviación del gobierno, llámese jets pequeños, todavía tenían su base en el aeropuerto de la ciudad. No se había descentralizado en aquel año hacia aeropuertos como ahora están en Toluca, todo lo que es la aviación comercial civil a nivel jet y pequeñas avionetas, y en ese año todavía estaba aquí en Ciudad de México, pues todos los aviones, tanto aviones grandes, aviones ejecutivos y aviones pequeños como eran las avionetas. Bien, bueno, nosotros estamos hablando con Alfonso Salazar, técnico de aviación, investigador, ufólogo, más de 40 años de trayectoria, escritor y coautor de libros junto con Carlos Guzmán. Don Alfonso, en algún momento nos vamos a volver a comunicar. Bueno. Yo desde ya le agradezco muchísimo esta comunicación para Carrozas de Fuego Proyecto. Este es un proyecto de Sephora que es
con el motivo de la desclasificación de todos los fenómenos de los sucesos OVNI. Lamentablemente, ahora vamos a volver a comunicarnos porque se ha cortado justo en ese momento, en el momento del final. Bueno, mientras logran la comunicación ahí, Horacio, Sari, quiero mencionar otros aspectos del caso. Cuando Pacheco Pérez aterrizó en el aeropuerto de Acapulco, fue revisado, fue por el doctor correspondiente ahí que está destinado en esa área de aeronáutica civil, que los destina, y lo encontró perfectamente, físicamente, no tenía pues ninguna situación de que él, Rafael, hubiera tenido hipopsia, hubiera sufrido alguna variación porque hubiera estado enfermo de temperatura. El reporte del médico que lo examinó en la ciudad de Acapulco fue que estaba en perfectas condiciones físicas. Y otra de las cosas que quiero agregar es que, tal cual describe Alfonso de esa pequeña avioneta no contaba ahí en 1976, cuando ocurrió este caso, pues no contaba con ese famoso instrumento de Bohr que le ayuda a lograr la dirección de a dónde quiere dirigirse una avioneta, o ese otro instrumento que le llaman el Automatic Directional Finder, tampoco contaba con ello, y tampoco Rafael contaba con el conocimiento suficiente para que volara de la Ciudad de México sin la capacitación técnica, sin los instrumentos respectivos, para que dijera, bueno, me voy a ir de la Ciudad de México a Acapulco. De acuerdo a las notas de nuestro amigo Fernando Telles Pareja, lo único que había hecho, aparentemente, sí había llevado a cabo un trayecto largo, pero había sido de México a la ciudad de León, pero había sido con un instructor. Era el único viaje fuera de la Ciudad de México que había hecho. En esa ocasión, él estaba haciendo prácticas ya solo. Entonces, pues aquí estamos frente a un caso de un joven de 23 años que relata, en aquel entonces el director de esa escuela era el capitán Batanero. Yo conocí al capitán Batanero, desafortunadamente ya no está con nosotros. El capitán Batanero se retiró a vivir a la ciudad de Cuernavaca y pues me comentó que para él había sido un caso excepcional porque, al igual que le refirió a Telles Pareja, Rafael era en aquel entonces un estudiante, era el mejor estudiante, era un estudiante muy responsable, muy brillante, y pues el capitán Batanero decía, es que no creo que Rafael se haya prestado a una broma, y desde luego que no se haya prestado a una broma porque, como Alfonso nos comentó, que le hicieron preguntas en inglés, las contestó a través de este ser, porque el inglés que manejaba Rafael era muy, muy elemental, era un inglés técnico, básicamente. Ahí refieren que le hicieron una pequeña prueba en el aeropuerto de Acapulco, un cuestionario en inglés, y no lo pudo contestar porque su nivel de inglés era básico. Y por otra parte, como mencionó Alfonso, también le hablaron alemán porque este controlador de Crechi sabe alemán, y le contestó también en español, pero le entendió perfectamente la pregunta que le estaban haciendo en alemán. Ahora, aquí estamos frente a una tecnología que el caso que ocurrió en 1976 y que han pasado 44 años, bueno, pues apenas nuestra tecnología terrestre, pues ya podemos encontrar aditamentos pequeños que son traductores,
y que nosotros podemos hablar y que ese traductor traduce rápidamente a cualquier otro idioma. Entonces, bueno, pues es una tecnología que apenas alcanzamos a lograr, pero desde luego este tipo de visitantes que vienen de otras partes del mundo, porque le preguntó el controlador de Crechic, tal cual como dijo Alfonso, bueno, ¿y de dónde son ustedes? No quiso revelar el origen y las palabras textuales, bástele saber que lo hemos estado observando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería agregar a esto que nos había comentado Alfonso. Y bueno, te agradezco muchísimo, una muy buena explicación del tema. Y bueno, ya lo tenemos aquí al señor Alfonso Salazar, que bueno, ya lo tenemos que despedir porque él en este momento tiene otra entrevista. Así que Alfonso, le agradecemos muchísimo la participación aquí en Carrozas de Fuego Proyecto. Pues gracias a ustedes por la invitación para pues dar a conocer este caso que junto con el de Carlos Antonio de los Santos Montiel, pues son casos que mediante la documentación oficial con la que contamos, tanto Carlos Guzmán, que es indudablemente el más antiguo investigador y con una biblioteca y una hemeroteca gigante. Tenemos un segundo. Esto es vivo, esto es vivo. Sí, se cortó. Lo único que podría... Sí. Nos están escuchando, yo creo, nos están monitoreando porque a cada rato me están sacando del aire. Y sí. Bueno, don Alfonso, le agradecemos muchísimo, gracias. Quedamos a la charla, al habla en otro momento. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes y que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? Sí, Horacio, yo quiero agregar para las personas que no conocen cuál es el trayecto que la avioneta siguió. Por aquí voy a compartir un mapa y les voy a explicar la trayectoria. Ahorita me voy a ir a un mapa de color, pero este mapa es el que originalmente publicó la revista Contactos Extraterrestres, basados en el artículo que hizo en esa ocasión Fernando Telles Pareja. Vámonos a la parte superior del mapa y aquí en este círculo está señalado donde está la Ciudad de México y el área de Chimalhuacán, que está en el oriente, hacia el oriente de la Ciudad de México, y que es donde ahí la avioneta hizo pues la desaparición, digamos, de acuerdo con la descripción de este caso. Entonces, en esa trayectoria, esta que estoy señalando con el cursor, es la práctica que estaba haciendo de la Ciudad de México a lo que es por aquí Texcoco, Chimalhuacán, y de aquí, si es que la trayectoria siguió en ese vuelo, bueno, pues entonces viró hacia la derecha, tal cual como estás siguiendo el cursor, y hizo aquí, en este punto que yo estoy circulando con el cursor, que sería ya fuera de la Ciudad de México y quizás muy cerca de Quezquitengo, pues ya siguió en una trayectoria en línea recta para llegar acá a la ciudad de Acapulco, y aquí donde está el cursor sería la bahía de Acapulco. Me voy a ir a otro mapa para que puedan ustedes verlo con más claridad. Aquí yo hice la señalización, aquí está, la señalización en color, creo que está mejor. Miren, esta trayectoria, esta señalización de la línea negra, es esta parte donde tengo yo el cursor, y estoy señalando la parte del mapa de color azul, hacia el oriente de la ciudad, es donde está Chimalhuacán, y muy cerca está Texcoco, y si trazamos la línea recta, bueno, pues vamos a pasar por el estado de Morelos, que está al sur
de la Ciudad de México, y como decía Alfonso, esto pues pasó por ahí, por lo que sería, o por lo que es el lago de Texcoco, sigue, ya pasamos a otro color del mapa, que ya es el estado de Guerrero, y en su trayectoria, pues va a pasar por... lo que me llama la atención aquí es que, de acuerdo a esta línea recta, que si es que hubiera seguido precisamente esa trayectoria, está pasando por una ciudad que es Mezcala. Aquí en esta ciudad de Mezcala, últimamente, en la última década, se han visto muchos ovnis, inclusive ahí estuvo un ovni durante toda la noche, y bueno, es todo un caso, quizás más adelante lo abordemos. Entonces, bueno, sigue su trayectoria y aquí está, llega a la ciudad de Acapulco, aquí está la bahía de Acapulco. Hay que recordar que cuando Rafael Pacheco se despierta o lo dejan fuera ya de su estado apnótico y que llama a manera de auxilio, le contesta la torre de control, él ya prácticamente está enfilado hacia el mar y le preguntan el controlador de Crechi que si ve edificios, que si ve ciudad, y le dice que no, que él ve exclusivamente mar. Entonces recibe las órdenes de que vire la avioneta para regresar precisamente a la bahía de Acapulco. El estudiante hace las órdenes correspondientes, vira la avioneta y le sigue preguntando el controlador que si ya ve hoteles, que si ve casas. Rafael le contesta que sí y le dice, bueno, pues lo que usted está viendo, diríjase e inmediatamente al llegar y al ver los edificios, gire, no me acuerdo aquí hacia qué tenía que girar, creo que hacia la derecha, para que ya se encontrara con el aeropuerto de la ciudad de Acapulco. Entonces, bueno, pues aquí tienen ustedes el mapa, la Ciudad de México en azul, en verde el estado de Morelos y ya en amarillo el estado de Guerrero, y bueno, lo correspondiente a azul acá pues es el mar. Entonces esto es lo que yo les quería comentar. Bueno, una preguntita, Carlos. Más o menos, ¿a qué distancia es donde está el aeropuerto de Acapulco? Sí, en línea recta, déjame más o menos checarlo, te doy el dato después, ya que estamos grabando, pero en automóvil actualmente se hacen 3 horas y media. Más o menos aquí deben de ser alrededor no llega a 400 kilómetros. No, pon entre 350 y 400 kilómetros. Sí, perfecto. Bueno, hay mucho como para preguntar, ¿no? Todavía el piloto, ¿no? Que es capitán, José Manuel Vitar, todavía tiene la avioneta, ¿no? Sí, ya el capitán Vitar, que es el que tiene la Escuela México, que es donde estaba estudiando Rafael Pacheco. La Escuela México, como lo comentó Alfonso, se trasladó a la ciudad de Cuernavaca. Allí hay un aeropuerto con una muy buena capacidad de recepción en cuanto a tamaños de aviones, porque inclusive hace algunos años había una línea creo que era la Aerolíneas Internacionales, que tenía un vuelo Cuernavaca, Ciudad de León, una ciudad costera, creo que era Mazatlán, y de ahí volaba a Mexicali o Tijuana. Entonces, el capitán Vitar tiene esa avioneta, que es la avioneta que sale en el documental de The History Channel, porque nosotros la encontramos. Pero pues sigue siendo una avioneta en sí para trayectos cortos, y la siguen utilizando como avioneta de adiestramiento. En aquel entonces, quien era el director de la Escuela México era el capitán Batanero, que como les comentaba ya falleció, y ahora es el capitán Vitar. Por ahí le he pasado a Sari unas fotografías del
cómo está actualmente la avioneta. Desde luego sigue teniendo las mismas siglas de su identificación de entonces, la famosa Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Ajá. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso segurísimo. Ahora, ahora yo, la pregunta mía, que es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Ya la dijimos 18 veces de cómo fue el suceso, ¿no? Pero hay algo que a mí me llena de asombro, ¿no? Que el propio piloto haya sentido de que no solamente que iba subiendo, sino que le iban jalando hacia atrás, ¿no? No, Horacio, eso sí, no está dentro del contexto de la historia, porque lo que relata Rafael Pacheco es que él despega. A las 8:15 él despega, y minutos que él despegó, él lo que relata o lo que recuerda fue que, acuérdate, entra a esa nube, y ahí es cuando por 6 o 7 minutos él pierde visibilidad, no sabe qué pasa. Entonces, cuando eso pasa, él llega a ver que su altímetro marca los 10,000 pies, y en ese momento él siente sueño. Y no sabe qué pasa. Entonces, en ningún momento relata que siente que está siendo jalado hacia arriba. Me pareció que sí, pero bueno, está bien, no hay ningún problema por eso seguro. Qué linda experiencia que tuvo, ¿no? Y qué traumante que Sí, tuvo, definitivo. Rafael, ¿no? Rafael Pacheco. Y bueno, esto es lo que es la propia forma, ¿no? de poder aterrizar y llegar a ese lugar, ¿no? A Acapulco. Él se sintió desorientado, ¿no? Sí, porque ya despierta, o lo dejan o termina esta cuestión del hipnotismo, ya cuando está ahí en la bahía de Acapulco, y él se encuentra desorientado porque pues no sabe dónde está, y empieza a radiar y empieza a pedir auxilio. Le contesta el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Acapulco. Le pide que se identifique. El estudiante se identifica precisamente con su número de estudiante, y le dice: voy volando en una avioneta con las siglas que ya te había mencionado, Sí. que le denomina. Para ese entonces ya en la Ciudad de México ya se había puesto la alarma de la escuela, porque el estudiante ya tenía 2 horas y no aparecía. Y en aquella ocasión el capitán Batanero, al no aparecer a la avioneta, de acuerdo al reportaje de Telles, mandó otras avionetas a buscar esta avioneta del joven Rafael Pacheco, temiendo que se hubiera estrellado. Pero esas avionetas no encontraron pues ningún rastro, de acuerdo a la instrucción que tenía, de que tenía que practicar aterrizajes y tocar y despegar. No lo encontraron. Pero ya otro capitán de esa misma escuela, de la Escuela México, que estaba en la ciudad de Acapulco, pues inmediatamente, antes el controlador llamó precisamente a la Escuela México para decir: oiga, acá está uno de sus estudiantes. Entonces, bueno, pues inmediatamente ahí recurrió otro de los instructores de la Escuela México, y pues para entrevistarse con Rafael Pacheco, y él también testificó que estaba en perfectas condiciones físicas.
Bueno, Sari, nosotros teníamos un documento, ¿no? Un documental como para pasarlo. Sí, y justamente tengo la conversación en impreso de la identificación en Acapulco que hacen de el avión. La voy a compartir y la revisamos. Esto es de el mensaje piloto hipnotizado por extraterrestres de No están solos en el universo por Fernando Telles. Sí, Fernando Telles es un gran investigador y es en aquel entonces, en aquella época, tuvo unas grandes investigaciones de estos objetos voladores. Sí. Bueno, entonces, a ver. Dice, regresa la voz del piloto. Esto escribe Telles. La voz que respondía a las preguntas formuladas por la Torre de Acapulco era una voz más grave que la de Rafael. La forma en que se expresaba era entrecortada, como si fuera producto de una mecanización. Después de haber terminado el mensaje, la Torre Acapulco trató de establecer nuevo contacto con la Cessna 150 XBZOX y la voz gruesa que antes había contestado se convirtió en una voz más aguda y llena de confusión. Era la voz de un estudiante que se encontraba perdido. Y dice, Torre, ZOX, ¿aún me escucha? ZOX, me escucha. Le estoy llamando. 1, 2, 3, 4, 5, ¿me escucha? Respuesta. Sí, le escucho. Estudiante 82. Torre, le estoy llamando. 1, 2, 3, 4, 5. Favor de explicarse. Pacheco responde, soy estudiante 82, ¿quién recibe? Torre, estudiante 82,
Favor de explicar datos sobre la situación de su aeronave. Respuesta, estoy inaudible. Torre le dice, le vuelvo a repetir, repita su mensaje claramente, con calma y claramente. Está usted llamando a Torre 1, 2, 3, 4, 5, identifíquese. Identifíquese a la matrícula de su aeronave. Respuesta, escuchen con atención, estoy volando sobre el mar. Torre, entiendo, ¿está volando sobre el mar? Favor de explicarse. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cuál es su identificación? Respuesta, soy estudiante 82. ¿Quién llama? Torre, aquí es Torre Acapulco, estudiante 82, favor de llamar en 121.5, ya que esa frecuencia tiene mayor alcance. Puede llamar en 121.5, recordemos que esta es una frecuencia de emergencia. Responde Pacheco, Rafael Pacheco, SRPP. Es correcto, Acapulco, estudiante 82, estación que me recibió. Torre, ¿en qué frecuencia se encuentra transmitiendo? 82, Pacheco. En 121.5, me indicó que cambiara a 121.5. Estoy volando sobre el mar. Le vuelvo a repetir, tengo a la vista la costa, pero ignoro en qué lugar me encuentro. ¿Es correcto? ¿Es usted Acapulco? Torre, afirmativo, estudiante 82. Esto es Torre Acapulco, 121.5, 2975, 2975. Y diga cuál es su rumbo. ¿Cuál es su rumbo? Pacheco, rumbo 25. Tengo cerca la costa. Se ven montañas y ahí está una pequeña bahía. Ignoro qué punto sea, no sé si sea Acapulco, jamás he volado por esta zona. Torre, ok, ZOX, ¿tiene usted la matrícula ZOX? Es afirmativo. La matrícula de este avión es Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Por último, leo este parrafito. Después de haber despertado de su supuesto estado hipnótico, tal como nos menciona Carlos, Rafael mostró una gran confusión respecto a la zona que sobrevolaba. Dudamos mucho en aceptar que se encontraba cerca de Acapulco y como prueba tenemos la transcripción última de esta grabación. Continúa una larga serie de instrucciones en relación al procedimiento de tránsito para aterrizar en Aeropuerto Juan N. Álvarez de Acapulco. Después, antes de aterrizar, Rafael preguntó a la torre cómo llegué a este sitio. Bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Qué opinas, Carlos? Hay que también mencionar que precisamente es muy importante lo del cambio de frecuencias, porque cuando el ser hipnotiza a Rafael Pacheco Pérez y se comunica con la torre de control, le dicen que cambie de frecuencia. Cuando regresa ya fuera del estado hipnótico, nuevamente hay un cambio de frecuencia, creo que era la 118 y en esta ocasión era la 121.5. Entonces ahí es un aspecto también interesante que hizo la torre para que pues supuestamente no se escuchara esa conversación y fuera digamos que más privada esa conversación, pero al fin y al cabo pues bueno, la grabación por ahí se coló, ¿no? Por ahí debe de estar en mis archivos, no en estos momentos no la tengo a la mano. Ahorita la compartimos. Es un extracto, no es toda la grabación. Me imagino que tú sí la tienes completa. Sí, y por ahí en mi canal, para los que tengan interés también, está la grabación completa. Hay otro de los compañeros de CIFEAC y con mi voz, en donde él hace la voz de Rafael Pacheco y yo la del controlador, y está toda la grabación completa, muy, muy, muy interesante, porque pues definitivamente estudiante Rafael Pacheco
creo que no hubiera podido inventar todas esas cosas que dijo, y sobre todo que con el inglés rudimentario que sabía, pudo contestarle al controlador, y con las preguntas en alemán que le hizo al el controlador, pues menos hubiera comentado, ¿no? Entonces, pues yo creo que son esas situaciones en que esos seres provenientes del espacio simplemente por ahí nos envían un espoteo de decir, hey, aquí estamos, no son los únicos, cuidado con su mundo, etcétera, ¿no? Pero no hay una intervención directa para que, o para bien o para mal, pues la humanidad terrestre se dirija hacia un punto determinado, ¿no? Entonces, sí es un caso muy importante, y desafortunadamente se le perdió la pista a este joven estudiante Rafael Pacheco Pérez, porque a partir de ahí, por más que Alfonso, Fernando, yo mismo hemos tratado de localizarlo, no lo hemos podido encontrar. Y yo lo entiendo y lo comprendo, porque seguramente que este joven, Rafael Pacheco, pues en aquel entonces que tenía 23 años, han pasado 44, pues ya está en la tercera edad, pues no creo que quiera él quizás regresar al pasado. Posiblemente tuvo algún shock, no lo sabemos, posiblemente tenga muy buen trabajo ahora y no quiere entrar en una desestabilización. Entonces, pero pues es un caso histórico dentro de lo que es la temática OVNI a nivel mundial, y sobre todo es un caso muy importante dentro de lo que es la temática OVNI, pero en México. Y para eso, bueno, para los que estén interesados y que quieran referirse y conocer la totalidad del caso, pues déjenme pasar mi comercial. Recuerden que está este libro de los ovnis y la aviación mexicana, escrito por mi compañero amigo Alfonso Salazar. Lo pueden encontrar ahí en la página de mexicana de Mercado Libre. Entonces, pues van a encontrar este caso, el de Carlos Antonio de los Santos, y otros muchos casos más que en ninguna otra parte más, ni en la red, vamos, están todos estos casos que ustedes pueden encontrar aquí en este libro. Y bueno, hay por allí un detalle que a mí me ha llamado la atención, que es el hecho de que dentro de la entrevista, que obviamente la compartiremos completa en otro programa de Carrozas, porque es muy importante complementar este caso con esa entrevista, con ese diálogo largo que se dio entre torre de control y el avión. Lo voy a nombrar así, puesto que la voz que se escuchaba estaba usando a Pacheco Pérez Rafael como un medio de comunicación. Sí. Ellos mencionan que tenían la capacidad de cambiar el color del avión y que incluso hacerlo imperceptible, y eso me llama mucho la atención por el hecho de que se han incluso grabado aviones que van dejando chorro, pero que no se pueden ver delante del chorro. Eso a mí me salta y lo traigo aquí porque eso explicaría ese tipo de grabaciones, ¿no? Hay reportes en filmación y en fotografía, y a veces se pensaría que es por efecto óptico, por efecto de bruma y todo, pero por allí hay incluso el chorro o los chorros de propulsión del avión que no se ve o está casi traslúcido, y aparece una esfera por ahí entre el chorro. Entonces, podríamos estar hablando de algo por el estilo. ¿Tú qué opinas dentro de tu experiencia, Carlos?
Mira, me quiero referir al punto que comentaste al principio de que ellos tienen la capacidad para lo que yo llamo camuflajear, precisamente, porque en una parte de el diálogo que se sostiene y que dura 40 minutos, le dice el extraterrestre al controlador, nuestra nave está muy cerca de aquí, y escogimos a su piloto por la cercanía que nos presenta quiero yo suponer precisamente de la parte de la Ciudad de México, la ciudad importante, entonces que lo sustrajeron de ahí porque su nave estaba muy cerca de las costas de Acapulco y desde luego estaba camuflajeada. Y este es otro punto muy interesante porque hay alrededor del mundo muchísimas fotografías donde hay una nube, y son nubes tan perfectas que pues, en realidad nosotros pensamos que precisamente es el camuflaje de esas naves, porque el controlador le pregunta, oiga, ¿y dónde está su nave? Estamos muy cerca de aquí, pero tenemos el poder nunca utiliza la palabra camuflaje, sino dice de convertirlas en una nube, y nosotros podemos convertir su avioneta también en una nube, que por cierto aquí para las personas que nos están visualizando hay un par de fotos en la pared donde precisamente hay una nube que yo tengo aquí y que bueno, pues es demasiado perfecta para ser una nube, ¿no? Y hay una gran cantidad de colección de nubes extrañas, donde pues definitivamente ahí es algo no natural, un fenómeno atmosférico que no es natural. Sí, y ese es un observable de extrañeza, el que en este tipo de casos siempre aparece el elemento nube, ¿no? Y que todo lo que le ocurre al avión y al piloto se asocia al ingreso del avión en esa nubosidad. Hay también casos que nos recuerdan la bruma. Ajá, nube densa como tal. Pero vi nada más. Pero nada más hay uno. ¡Oh, no cuentes! Ay, me da miedo porque así vi Míralo, ¿dónde? una película, ¿no te acuerdas? De unos extraterrestres que llegaban a su ¿Estás grabando? Ese es el puerco de mi vecino. Por cierto, va a haber un fenómeno que se llama la luna roja.
qué pedo. Pero ve la nube cómo se ve como hongo. Bueno, no, pero al similar. No, y aparte deja eso que ya está todo así. Es un frío muy extraño, ¿no? Y solamente ahí está esa nube. ¡Ah, no, no viste, no! Va avanzando. Carlos Guzmán llega a Metepec. Allí lo espera el controlador aéreo Carlos de Crechi, que por primera vez hablará sobre lo ocurrido ese día. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. ¿Cómo fue que usted tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control. Le digo, sí, adelante, deme su posición. Y me dice, mire, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Era una voz metálica completamente. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica. Me dice, nosotros somos seres extraterrestres. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Dice, lo que pasa es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y le hablo en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de Aeronáutica Civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar, me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como a las 11:30 de la mañana, yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México, han pasado 2-3 horas, y estoy viendo que estoy volando sobre el mar, yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar, le digo, pues deme usted su posición, yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está, no había radar. Y me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto, nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, y mucho menos no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio, no tiene comunicación. Trata de virar a un lado a otro, el avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso
fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. Bueno. Sí. Bueno, Horacio, yo me tengo que despedir. Bueno. Si hay alguna otra pregunta, Sari, con mucho gusto. Pues ahorita que de todo lo mencionado, pues no, de lo que hablaba, ¿podrías comentarnos de los incidentes previos que tuvo el piloto, por favor? Sí, Horacio, Sari, para los que nos están escuchando, viendo, hay dos puntos también importantes de este caso. Semanas previas a este incidente del 21 de junio de 1976, a este mismo estudiante le había acontecido dos situaciones difíciles en su entrenamiento. Una de ellas había referido que se le habían trabado los controles en vuelo, pero afortunadamente se comunicó inmediatamente y le indicaron cómo nuevamente recuperar el control tanto de los pedales como la manija de dirección de la avioneta. Y había tenido un pequeño incidente en una de sus prácticas al aterrizar. El avión se había ido de repente de nariz y Rafael se había estrellado contra el parabrisas. No dan otros datos exactamente de ese pequeño accidente donde el avión al aterrizar se clavó de nariz. Y en cuanto al otro, pues mencionan que logró destrabar los controles de la avioneta al girar hacia un lado contrario. Y aparentemente a ningún otro estudiante le había sucedido lo que a Rafael Pacheco, porque cuando se le trabaron los controles, resulta que semanas más adelante fue donde precisamente ahí desapareció el avión, Rafael Pacheco perdió el control, prácticamente se internó en esa nube, etcétera. O sea que esto se puede considerar un caso de contacto del cuarto tipo. Sí, una abducción completamente, sí. Sí, definitivo. Pues muy interesante, Carlos, y pues muchísimas gracias por tu colaboración. Formas parte de nuestro equipo y pues que sepan nuestros oyentes y nuestros compañeros de Sephora que viene más y lo estamos preparando. Entonces, te agradecemos mucho todo lo que nos aportas. Esperamos que Alfonso nos proporcione esos documentos. ¿Tú tienes conocimiento de ellos? Sí, sabía que ya. Originalmente, Alfonso y yo desde hace años hemos estado escribiendo a las distintas instituciones de gobierno, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fuerza Aérea de México, al CENEAM, a la oficina de Derecho de Información, el INAI, y bueno, todas esas contestaciones que hemos tenido es que pues no conocen esa información, no tienen nada en sus archivos, no se dedican a ello. Vamos, la contestación ortodoxa de siempre, pero sin embargo nosotros sabemos que sí hay archivos por ahí. Entonces, Alfonso ha tenido una actividad bastante fuerte en estar enviando cartas y cartas y cartas, y bueno, pues esperamos que algún día alguna autoridad nos digan, sí, miren, aquí están estos documentos, los quieren, son suyos, creo que nada es eterno, para bien o para mal, y pues tenemos cartas importantes porque por ahí yo tengo cartas contestadas de los secretarios de la Defensa Nacional, en donde, pues aunque dicen que no saben nada, pero cuando menos
han tenido la atención de contestarnos de que no tienen nada y para nosotros es un orgullo, ¿no? El tener esas cartas firmadas por esos altos rangos militares y civiles de esas instituciones. Así Sí, es, bueno. y luego te mandan una cartita donde te dicen que el solicitar información, no sé qué, puede producir consecuencias y qué sé yo, basadas en los artículos no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y bueno, estamos en lo mismo en todos lados. Nos topamos con la oficialidad. Y claro, el oficial siempre tiene la excusa correcta, ¿no? Justamente ese caso. Sí. Y hay entidades que se dedican a desmentir todo lo que nosotros ya sabemos que existe. Pero si en tenemos cuanto en nuestra mano un archivo, es porque ese archivo existe. Sí, Entonces, pero no tenés que negarlo, si es oficial. Y la excusa de que se derrumbó el edificio y que se perdieron todos los archivos ya no existe. que como se han quemado, ¿dónde están los resultados de ciertos análisis? Se quemó el archivo y después 2 años después, no se quemó, están archivados y son confidenciales. O sea, primero te los destruyen y luego cuando ya se ven con la prueba de que se hizo todo y se entregó con el sello de recibido, bueno, sí los tenemos, pero están clasificados. Entonces, la ley esta que nos ampara ahora en este momento, que nos está dando una mano, que es la de la información pública, la verdad que está muy, muy bueno poder usarla. Es una muy buena herramienta, aquí en Argentina, ¿no? Por supuesto te estoy hablando. Así es. Y bueno, nos da la posibilidad de poder encontrar todos los archivos, porque por más que te digan no está, vos podés seguir. Lo que te dijo Sari con respecto a que después te dicen de que abajo, ¿no? Te aclaran de que todo esto puede llegar a tener una consecuencia. Si la consecuencia sería que si a vos te entregan el archivo y que vos los divulgues y que puede tener una consecuencia, y estaría aceptable. Pero no que te pongan esa amenaza, claro, no que te pongan esa amenaza y que encima no te dan nada. Entonces, me estás admitiendo de que el archivo está. Me estás admitiendo que el archivo está, viejo. Lo bueno es que de repente se cuelan desde la CIA, ya desclasificados, y entonces nosotros como investigadores o excavadores de archivos, digámoslo así, confirmamos lo que afirmamos, ¿no? Que de todo se entera la CIA, todo se lo lleva, y aunque lo nieguen las instituciones o las autoridades de nuestros países, al final de cuentas salen desclasificados por la CIA. Entonces, y aún así se les solicita y dicen que no. Bueno, entonces parece que hay una batuta más grande, como tal lo sabemos todos. Y bueno, no sé, Horacio, muchas gracias, Carlos. Sari, Horacio, muchas gracias por su invitación. Ha sido nuevamente un privilegio estar con ustedes y bueno, simplemente les digo hasta pronto. Hasta pronto con algo muy bueno. Te agradecemos mucho. Gracias, Carlos, por tu participación hoy en otro programa de aquí, de Carroza de Fuego Proyecto. Gracias. Gracias por ayudarnos a mostrarles los casos de México al mundo. Pues a mí es un caso bastante sorprendente y bastante aportador en cuanto a las pruebas que ofrece la comunicación. Es decir, está verificado, yo sé que se ha investigado bien, profundamente, la conversación es sorprendente. No mostraba signos de equivoco ni error porque este piloto no sabía idiomas, con lo cual tampoco podía mantener una conversación en inglés. Y, por supuesto, se habló a mí lo que me impresiona también como dato es que la Cessna
La Cessna modelo 150, su autonomía es de 563 kilómetros. Es imposible con esa autonomía realizar un trayecto, tampoco desconozco si el depósito iba lleno, aun con el depósito lleno le hubiera sido imposible estar tanto tiempo en vuelo y realizar tal trayectoria. Yo creo que los elementos están a favor de considerar que el fenómeno OVNI en este caso intervino. Sí, por supuesto que intervino. Mira, lo bueno es el grado de extrañeza que tiene este caso. Son muchos puntos que podemos llegar a hacer una comparativa con respecto a que los objetos, por lo general, nunca tratan de entrar en un contacto con el ser humano. Y en este caso se dio un contacto del cuarto tipo. Hubo una comunicación entre torre de control y la avioneta, que a su vez fue hecha por, a lo mejor, telepatía de seres extraterrestres hacia el piloto, y el piloto habló como ellos le indicaron que tenía que hablar. Ese es uno de los grados de extrañeza que tiene este caso. Para mí es absoluto. ¿Inducción o secuestro? Yo haría esa pregunta de perdonadme, inducción telepática que existió, pues pudo perfectamente haberse dado, y aparte en ese tiempo de desaparición o de fuera de curso, de como lo queráis llamar, al mismo tiempo abducción o secuestro, que vienen a ser sinónimos. Es decir, ¿hubo solamente un intercambio mental con el piloto o también se produjo una especie de abducción de la avioneta o desaparición, o llamadlo como queráis, durante ese tiempo? Yo dejaría esa pregunta en el aire, porque hay varios factores que, aunque no sean totalmente comprobables, inducen a pensar que así pasó. Supuestamente, en el radar la avioneta no estaba. Así que fue una abducción. No sabemos bien, pero es lo que la hipótesis se baraja, ¿no? Que es justamente el saber si la avioneta fue secuestrada o no fue secuestrada. Lo bueno de este caso es que en el momento de Rafael, cuando aterriza ahí en Acapulco, vienen médicos y le hacen estudios y detectan de que él no tiene nada, está completamente normal. Le hablan en distintos idiomas y él dice: yo no sé hablar inglés, no sé hablar alemán, apenas puedo hablar español. Entonces es un caso que tiene mucho grado de extrañeza. Claro, yo añadiría, si se llegó a realizar alguna prueba física de análisis de la avioneta, porque en muchos casos hemos comprobado que han habido residuos electromagnéticos, por decirlo de alguna manera, y parece ser que la avioneta también regresa sin ninguna novedad a bordo, es decir, sin falla en la brújula. Es que todos estos puntos son muy finos y hay que mencionarlos. Yo no sé si en la investigación completa se habrá llegado a tomar en cuenta, pero claro, ahí dejamos la duda un poco en el aire. Sí, no, por supuesto. Carlos Guzmán dice de que en vuelo, Rafael describe como que todos los instrumentos iban de derecha a izquierda, o sea, las agujas de los instrumentos iban de derecha a izquierda. Y sí, por supuesto, lo que es altímetro y lo que es brújula, dice que iba girando continuamente. Entonces se supone que eso es clara imantación de todo lo que es los, por así decir, los aparatos de control que vos tenés arriba del avión, ¿no? Claro, tenía que ser así, de esa manera, porque evidentemente es un encuentro demasiado cercano. Es decir, si afecta mentalmente al piloto es porque creo que vuelve a repetirse otra vez la coincidencia de una proximidad tremenda con algún aparato, con algún
OVNI, llamadlo como queráis, vuelve a traer una conexión íntima entre el avión y el piloto y lo que sea, el objeto, la nave o quien tripule esa nave, una conexión demasiado cercana. Esto es importante porque en esos casos es cuando hay esa contaminación electromagnética o esa alteración electromagnética de la nave o de la avioneta o del avión o de lo que se trate. No siempre es así, ojo, pero en este caso viene a convertirse en una casuística repetible. Siempre se repite la historia en muchos de estos casos. Cuando el piloto también ha tenido alguna afectación, desde luego la nave sufre también alguna especie de alteración momentánea o continua en estos factores que ya hemos visto en muchísimos casos, por no repetir. Sí, pero vos fíjate que en tres oportunidades intentaron llegar con la comunicación. Anduvieron buscando y viendo a ver cómo podía ser para que el piloto actuara en ese momento. En dos oportunidades anteriores ya intentaron de controlar el avión. Y hasta que llegó el tercero y el último, que no solamente controlaron el avión, sino que también controlaron el propio piloto. Sí, claro. De todas formas hay que repetir hay que recordar que la Cessna es un aparato, es una avioneta bastante simple. No es como los aviones de pasajeros, las grandes aeronaves que portan sistemas de radar propios, primarios, tienen sus propios equipos electrónicos avanzados de navegación, sino que es muy simple. Suele portar, y más este modelo y en la época que estamos hablando, su radio de a bordo, pero no tiene ningún aparato. De hecho, la torre lo suele traer en muchas ocasiones, como no tienen ni transpondedor siquiera, la suelen traer visualmente. La suelen vigilar los controladores visualmente. Es decir, siendo tremendamente simple, es cómo llega a este caso tan fuerte. Es decir, no puede... complicado, ¿no? Complicado porque no tiene elementos electrónicos alterables. Hubiera faltado, por supuesto, hubiera sido un espectáculo en este caso ver cómo altera equipos avanzados de navegación. Pero lo que quiero decir, en resumen, es como estamos hablando de un caso donde la aeronave es bastante simple en su concepción original y, sin embargo, se ve afectada por este OVNI o por este objeto no identificado, se ve afectada hasta unos mínimos tremendos. Vamos, lo mínimo que puedes afectar, has conseguido afectarlo. Eso también menciona parte de dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo realmente y dónde estuvo realmente, serían para mí las dos preguntas fundamentales de esta historia, porque es una característica también muy común en este tipo de casos, no siempre, donde incluso han llegado a desaparecer definitivamente. Quizá la suerte de este piloto ha sido que haya logrado regresar. O le han dejado de alguna manera simplemente inducir un mensaje a través de la utilización telepática, o vaya usted a saber qué tipo de... o una incidencia o una invasión, intrusión, por así decirlo, en el canal de comunicación donde se ha estado emulando su voz, no lo sabemos tampoco realmente. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado realmente en esa desaparición? Son muchos factores que tienes que conjugarlos y no descartar una serie de hipótesis y variables muy complicadas. No es tan simple llegar y pensar, bueno, es esto. No, yo no creo realmente que tengamos que pensar que solo ha habido el factor telepatía o mental de inducción, sino que puede ser también que haya sucedido una intrusión en el mecanismo de comunicación de la radio. Así es. Sé que es muy complejo, pero... No. Sí, seguro. Este fue otro caso de ovnis y aviones que se suma a nuestra lista de casos, y con este completamos un número estadístico para hacer un buen análisis de variables que coinciden, así como de observables de extrañeza. Y bueno, no olvidar que estamos desarrollando esta serie de casos para nuestra biblioteca y para el proyecto que estamos desarrollando con Sephora. Francisco.
Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y tomando buena nota de este caso, porque agradecer al invitado que lo haya traído aquí a nosotros, Alejandro, porque verdaderamente se ha hecho un gran trabajo de investigación. Es un caso que aunque ya tenga algún tiempo no se le podía dejar escapar, sigue siendo importante y para mí lo más importante es la investigación profunda y seria que se ha llevado a cabo con él. Ojalá y muchos casos más hubieran sido investigados así que como bien dice Sari, pasará a archivo y pasará a englosar parte del proyecto, con lo cual tenemos más acumulación de muchos datos muy importantes para tratar de seguir avanzando en este misterioso fenómeno que es la omniología. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo agradezco tanto a Carlos Guzmán como a Alfonso Salazar. Gracias por prestarse para este nuevo programa de Carrozas de Fuego Proyecto. Chao, chao. Chao, chao.